Shalom a todos. Esto es Soy Judío, mi nombre es Meir Yames y venimos a inaugurar este espacio justamente con una palabra que significa inauguración, que es Hanukkah. Vamos a comenzar a estudiar juntos sobre las velas de Hanukkah. El texto que traigo hoy es una adaptación mía a unas enseñanzas del Rav Dessler. Próximamente, en otro video, les voy a contar un poquitito sobre este sabio del siglo XX, pero entremos directamente a las velas de Hanukkah. Habitualmente una persona se pone contenta cuando hace crecer su patrimonio. Si hoy gana dinero, se pone contenta. Y si mañana gana más dinero, se va a poner más contenta. Y así sucesivamente, a medida que vaya aumentando su fortuna, irá aumentando su alegría. Y algunos de nosotros, no todos, pero algunos, si nos cuentan que a nuestro amigo le va bien en los negocios, nos vamos a alegrar. Pero las veces siguientes, si nos siguen contando que ganó más varias veces, ya no vamos a alegrarnos tanto como la primera vez. ¿Cuál es la diferencia? Hay que considerar que respecto a uno mismo, la persona no se acostumbra fácilmente al éxito. Es por esto que su alegría aumenta más y más, pero no ocurre lo mismo con la felicidad de los demás. La persona se acostumbra y el sentimiento de alegría disminuye paulatinamente. Acá lo que hay que explicar es que claramente a uno le puede dar más alegría ver cómo sube la cuenta de dinero de uno, vamos a poner un ejemplo, o los logros personales de uno. Ahora, ¿te pones contento cuando a tu amigo le va bien la primera vez, la segunda vez? Y después, bueno, seguís en un estado, digamos, una alegría constante, pero no vas a tener picos de alegría por eso. Ahora, sigue el Rav Dessler, o seguimos nosotros con nuestra explicación. Si nos miramos a nosotros mismos, cuando está por llegar una festividad, un Hag, nos encontramos contentos, cada uno según su forma de expresar su alegría, la alegría respecto a la festividad. Pero no es una alegría que vaya en aumento cada día, sino que a medida que nos acostumbramos a la festividad, nuestra alegría va disminuyendo de a poco. Hay un ejemplo de esto que he dado alguna vez. El primer día de Pesaj, antes de que llegue Pesaj, estamos todos contentos. Viene el ser de Pesaj. Acá en la diáspora hacemos 2 días de Pesaj. Esos 2 días estamos contentos. Y el resto de los días, y el octavo día, al mediodía, a la tarde, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Estamos esperando a comer hametz desesperadamente, volver al pan? ¿O pensamos que podríamos seguir así varias semanas más sin ningún problema? Les doy ese ejemplo, que es algo que probablemente muchos de ustedes hayan experimentado para que empiecen a reflexionar acerca de esta idea que traigo. Esto que estoy contando, esto que veníamos diciendo de que va disminuyendo poco a poco, no es lo mismo respecto a las personas que son grandes en Torah y en servicio a Dios y en Avodat Hashem. Muy por el contrario, su alegría es interior, de sus actos de profunda introspección sobre el contenido de la festividad. Y a medida que se suman los días de la festividad, va pasando el Hag, aumenta su reflexión y se van acumulando y sumando los sentimientos acerca de la grandeza y las maravillas divinas con la vivencia de la festividad y el regalo inmenso que nos da Hashem. Por eso van acumulando y haciendo crecer la alegría día a día. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, no es lo mismo una cosa que la otra. Y no es lo mismo cómo viven las distintas personas las festividades en general. No solamente Hanukkah. Obviamente, acá estamos por hablar de Hanukkah. Hay una explicación que no comencé con esto para no hacerlo tan lento. Pero hay una discusión en el Talmud que se la resumo con esta imagen. Acá la inteligencia artificial nos ayuda con esta imagen,
por si alguno de ustedes escucha solamente esto, voy a explicar lo que hay delante, digamos, nuestro. Beit Hillel y Beit Shammai son dos escuelas, dos escuelas de pensamiento y práctica judía. Hillel y Shammai eran dos personas físicas. ¿Sí? Siglo I de la era común, claramente son la última de las parejas de estudio o los primeros de los rabinos, y entre nuestros sabios son como dos visiones del mundo. Y sobre las velas de Hanukkah ellos discuten en el tratado de Shabbat, en el Talmud babilónico, donde dice que, y resumo, Beit Shammai va a comenzar encendiendo 8 velas el primer día, como vemos aquí en la imagen, y el último día va a prender una, o sea, va a ir encendiendo una vela menos cada día. Y Beit Hillel va a comenzar con una vela. Acá ven, ustedes ven dos en la imagen, porque una es la vela de Hanukkah y uno es el Shamash, que es la vela guardiana, vamos a decir así. La vela que hace que las otras se puedan encender. Va a comenzar con una y va a terminar con 8. Ahora vamos a entrar aquí y seguramente en otro episodio voy a traer directamente la discusión desde el Talmud. Pero para lo que necesitamos hoy, con esto estamos bien. Vamos a hablar de dos tipos de labores. Cuando hablamos de labor, es lo que en hebreo se llama abodá, y ese trabajo, esa labor, es una labor espiritual. Acá estamos hablando de algo espiritual. El asunto es que en los niveles de labor espiritual va a haber diferencias, como sea que haya personas con distintos niveles espirituales. O sea, hay una infinidad de posibilidades. Hay quien tiene una boda externa, que es lolishma. Lolishma significa que no es, está motivado por otras cuestiones. Está motivado por algo que no es ni la Torá y el amor a la Torá, ni Dios y el amor a Dios. Es una cuestión estudiada. Esto en hebreo lo llaman Audata Nefesh. Y también si la emoción y el fervor funcionan, esto sería llamado Avodat Ruach, de todos modos, sigue siendo una boda exterior, hitzonit. Y el fervor, esa itlaabut, va disminuyendo progresivamente a medida que se va acostumbrando a ella. Pero hay algunos virtuosos que logran una abodá, una labor real interior, que es llamada en hebreo Avodat Aneshama. Es decir, un retorno al corazón y su alegría, su simjá por esta abodá, se acumula y crece permanentemente. Acá viene Simcha Zissel de Kelm, que era un rab, que era uno de los maestros del rab de Esler, y él lo cita, dice que las impresiones del retorno al corazón se suman, es decir, que cada sentimiento se suma al anterior y así aumenta y se multiplica. Y la persona sube y sube. Voy a hacer un freno acá y vamos a ir a una nota que tengo abajo ahí con el número 4, que dice lo siguiente. El Rav Dessler explica en Nechtam Eliyahu en el tomo 5, son 5 tomos en el último tomo, lo siguiente. En la labor espiritual, en Avodat Hashem, hay tres tipos de labor. Avodat Hashem del Nefesh, del Ruach y del Neshama son tres estratos distintos, tendría que hacer así con la mano, digamos, de menor a mayor, de cómo funciona el alma, ¿sí? Actos externos solamente, actos con fervor, y hay veces que esta abodá, esta labor puede traer equivocaciones y contradicciones, y hay una abodá taneyama que es el retorno al corazón, ¿sí? Reconocer la verdad dentro del corazón. Hasta acá, entonces tenemos una cuestión. Y acuérdense de la imagen que vimos recién. Vimos esta imagen donde Beit Shammai va a ir desde la máxima luz y va a ir bajando, y Beit Hillel va a ir de la mínima luz y va a ir en aumento. No saquen conclusiones apresuradas sobre cuál es mejor y cuál es peor. Yo vamos a llegar a cuál es la naturaleza de este debate. Vamos. Este es el asunto sobre los novillos de la festividad de Sukkot.
Parei Ejag, los toros, que nosotros ofrecemos como ofrenda por las naciones del mundo. Este Umot Olam es un concepto talmúdico que habla de las 70 naciones que la Torá recuenta luego del diluvio. Y van a Parashat Noach, en la sección que se estudia sobre Noé y el arca y el diluvio. Van a aparecer allí 70 naciones, ninguna de ellas es el pueblo judío, el pueblo de Israel, son las otras 70. Dice que van disminuyendo paulatinamente de 13 a 7 novillos. Esto lo encuentran en Parashat Pinjas. Entonces, si vamos a la Torá, abrimos Parashat Pinjas en el libro de Números, vamos a encontrar que el primer día se ofrecían 13 novillos, el segundo día 12, 11 y así, hasta llegar a 7. Y está explicado en el Talmud que estas ofrendas, estos korbanot, eran en honor y en nombre de los otros pueblos. El Corbán, la ofrenda del pueblo judío, llegaba recién en Shmini Atzeret, que sería un octavo día que está pegado a Sukkot, aunque no es parte de Sukkot. Llego hasta ahí con eso por hoy. Cualquier cosa en comentarios, me preguntan si algo no entendieron e intento ayudar. Entonces, este es el asunto sobre los novillos de la festividad de Sukkot, que nosotros ofrecemos como ofrenda por las Umot Olam, que van disminuyendo paulatinamente. Su labor espiritual, incluso si es dirigida hacia Dios, esa H ahí con apóstrofe es Hashem, es considerada una labor meramente externa. Por esto, no se puede establecer un orden ascendente en sus ofrendas de Sukkot, es decir, como los tzadikim. O sea, si una persona, en este caso, respecto a los novillos de la fiesta de Sukkot, va a tener algo meramente externo, no le podemos pedir que suba. Seguramente va a ir disminuyendo en su emoción, en su fervor. ¿Sí? Se establece un orden descendente correspondiente a un nivel de labor exterior. No es ni bueno ni malo. Es una realidad, pareciera decir acá Rav Dessler sobre lo que dice Beit Shammai. Este es el debate de la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, que figura en el Tratado de Shabbat 21b, como dije hace un ratito. Los sabios decretaron la recordación del Nes, del milagro de Hanukkah, según el orden de la labor espiritual de los individuos especiales. O sea, vieron que vimos tres, que la última que mencioné, que era Neyamá, era la mejor. Así fue establecida. Según esa Odá, fue establecido, como dice Beit Hillel, el encendido de las Neirot de Hanukkah, de 1 a 8, orden ascendente. Un trabajo espiritual interior, es decir, correspondientes a un orden creciente de días, como establece Beit Hillel, en el que cada día el reconocimiento del Nes se va acumulando a través de un regreso hacia el corazón con una reflexión consciente día a día, así como entender lo profundo de la definición del Ma'alim Bakodesh, elevarse en asuntos de santidad. Hay otra versión, que es la de Beit Shammai, como venimos enseñando, que la decisión legal debería ser también en Hanukkah, como vimos con los paredes de Sukkot, ir de 8 a 1 velas, en consideración de la generalidad de las personas. Y por eso queda como aquellas personas simples que realizan una labor espiritual exterior. Y la emoción principal sucede el primer día. Y luego va a ir disminuyendo progresivamente. La explicación de esto sería que mientras todavía queda mucho del Hag por delante, es más respetable para nosotros, lo que no sucede en las últimas horas de la festividad, momento donde casi no sentimos nada. Estamos un poquito cansados ya, parece decir acá. Ninguna de estas es mi opinión en el sentido, yo acá simplemente estoy traduciendo y explicando, ¿sí? Dice, lo que no sucede en las últimas horas de la festividad, momento donde no sentimos casi nada, porque en breve ya se irá la festividad. Y si realizamos un análisis sincero de nosotros mismos, puede ser que sea eso
lo que sucede exactamente dentro nuestro. Este nivel es similar a los Parei-Ehag. Si yo tuviera que decir algo acá, sería, esto le puede pasar a cualquiera. Y puede ser que este año una festividad te parezca wow y el año que viene no te puedas conectar de la misma manera. Un poquito de eso estamos hablando también. Empieza a cerrar, ya no queda tanto de texto. Habla de una boda negativa y una boda positiva. Y acá espero que me puedan seguir con esto y si no, acepto preguntas, críticas, comentarios. Es dable destacar que este debate, esta mahloket entre Beit Hillel y Beit Shammai, es en un nivel particular que es Meadrin mira Meadrin. O sea, Meadrin significa aquellas personas que buscan detrás de lo más profundo, de la mejor forma de cumplir un precepto, una mitzvah. Porque lo que vamos a aprender en otro episodio sobre las velas de Hanukkah es que en realidad, si uno encendiera una vela por persona, incluso por casa, alcanzaría. ¿Sí? Y entonces esto de 8 velas el último día, ya sea de 8 a 1 o de 1 a 8, es solamente en el nivel más exigente de la halajá. Hay que hacerlo así. Así quedó la tradición y todos cumplimos, ya me estoy adelantando quizás, con este nivel de Meadrín, mira Meadrín. Dentro de este asunto que se discute se puede ver reflejada la pregunta básica acerca del comportamiento del ser humano en su intención de subir de su situación actual, que es baja, en sus cualidades respecto a Avodat Hashem. Nuestras midot, nuestra forma de hacer nuestra labor espiritual es baja y siempre tenemos que apuntar a mejorar. La persona encuentra dos caminos por delante. Y acá lo hablaba justamente hoy antes de grabarlo con uno de mis alumnos y le decía, yo me pongo talita arriba de la cabeza. ¿Sí? Cuando rezo, me pongo el talita acá arriba de la cabeza. ¿Por qué me pongo el talita arriba de la cabeza? Antes de verlo escrito, antes de notarlo en comunidades enteras, noté que mi Rab se ponía el talita arriba de la cabeza. Me acerqué, le pregunté por qué lo hacía, pero yo empecé a hacerlo atrás de él, ya, por copiarlo simplemente. ¿Está bien o está mal? Esa no es la pregunta acá. Pero veamos. Hay dos caminos por delante. ¿Acaso debe copiar, imitar con su accionar, su labor espiritual meramente externa, la costumbre de aquellas personas que son únicas, esos elegidos, esas personas que son realmente piadosas y excelentes? Ahí están los nombres en hebreo: Yehidim, Hasidim, Meulim. Incluso si sabe que en el interior de su corazón no ha llegado a ese nivel de apego espiritual, no siempre tiene ese nivel de dvekut, de apego espiritual. Sin embargo, puede querer copiar a alguno que sí lo tiene. O quizás deba ser puntilloso y realizar sus acciones y conductas siempre según su exacta y verdadera estatura espiritual. O sea, digo, yo no soy una de estas categorías altísimas y entonces, bueno, hago lo que puedo. Cada una de estas posturas tiene sus pros y sus contras, porque si realiza sus acciones como las realizan los meadrín, los que están más alto en el nivel de búsqueda de mejorar su labor espiritual o su cumplimiento de las mitzvot, se confunden su verdadero nivel, porque finalmente se va a considerar a sí mismo como si fuera una de esas personas sobresalientes, esos grandes Metsuyanim Gedolim, grandes y sobresalientes. Pero por otro lado, si no hace como hacen los Meadrin y no levanta su nivel, aunque sean embellecer sus acciones, haciendo las acciones, las mitzvot, del mejor modo, incluso que fuera solamente de un modo, una forma exterior, puede llegar a caer aún más, tanto en Pnimiut, en el aspecto interior, como en Hitzoniut, el aspecto exterior, ya que debilitar su accionar lo puede llevar arrastrado a cualidades como la dejadez y la vagancia,
y otras cualidades desagradables. Acá de mi experiencia de leer al Rav Dessler ya hace algunos años, les puedo decir que el Rav Dessler tiene una postura que dice que si uno no está subiendo, no se está manteniendo en el mismo lugar. Es como que todo el tiempo va bajando un poquito más. Entonces, por eso siempre busca ese apuntar para arriba, apuntar a mejorar. Podemos hablar con eso después. O por el contrario, quizás debe elegir otro camino, ya que ¿cuál es el beneficio de engañarse a uno mismo? Por el contrario, tiene que enseñarse a sí mismo a saber su poca valía y que siempre piense en eso y se fortalezca para subir hacia arriba en el camino de la verdad. No un simple engaño. Y sobre esto discutían las escuelas de Hillel y Shammai. El que viera mejorar en el nivel de los Meadrin, mira Meadrin, los mejores, explica Ben Shammai, que necesita recordarse a sí mismo su bajeza, porque si no aumenta su aspiración hacia la Pnimiut, irá disminuyendo progresivamente como sucede con toda labor meramente externa y aparente, como sucede con un motobolam, que van de mayor a menor. Y esto tiene que tenerlo presente siempre en la intimidad de su abodá, de su labor espiritual, conservando el reconocimiento de su bajeza y el peligro terrible y amenazante que tiene por delante suyo siempre. Ese es Beit Shammai. Beit Hillel va a terminar con este párrafo, que yo creo que si cerráramos ahí ya sería suficiente, pero vamos a darle una pequeña explicación. Acá es donde me siento identificado. Beit Hillel entiende todo lo contrario. A saber, la persona tiene que hacer las acciones como lo hacen los justos, los tzadikim, los mejores, y que se recuerda a sí mismo de un modo positivo, que debe ser de aquellos que suman y siguen, y que esto se puede lograr solamente a través de una audá perimit, una labor espiritual interior y sincera. Y cuando haya necesidad de una autocrítica, para esto debe estudiar Musar, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Musar, esta disciplina que busca mejorar las cualidades espirituales, los atributos de la persona, un comportamiento correcto, ético, como quieran llamarlo. Para esto debe estudiar Musar una y otra vez, trabajar lo que le falta en su corazón y que la persona es consciente, lo sabe. Pero respecto al asunto de su maasé, de cómo va a ser su accionar, que no disminuyan esto. No disminuya por esto. Porque en la práctica su abodá debe ser del modo más positivo posible, sin ningún pesimismo, porque ser negativo lo puede llevar a más faltante, a más gizarón, lo que no sucede respecto al optimismo, que es posible que lo lleve hacia arriba. Acá cierra nuestro encuentro con esta imagen. Comenzamos, ¿sí?, con una imagen que nos decía, acá teníamos a Beit Shammai con sus 8 velas, totalmente brillante. Pero sabemos cómo termina eso. Un poquito de pesimismo, un poquitito de no tenerse confianza, un poquitito de, qué sé yo, vamos a terminar con unas. Y Beit Hillel comenzó tranquilamente con una velita y fue sumando día a día hasta llegar al final de Hanukkah con 8 velas. Una luz que fue creciendo. Esta luz que fue creciendo es la misma luz que tenemos nosotros dentro nuestro y que tenemos la posibilidad de hacerla crecer. A los que me conocen hace mucho tiempo no les va a resultar raro que comience aquí, justamente con Ma'alim Bakodesh Ben Moridim. Subimos en santidad y no bajamos, porque nuestro trabajo, nuestra labor espiritual, nuestra Avodat Hashem, la forma en que servimos a Dios y en cómo nos conducimos con nosotros mismos, tenemos que saber que lo que hicimos hoy está muy bien y lo que vamos a hacer mañana va a ser un poquito mejor.
Cada día hay que intentar subir un escalón. El Rav Dessler enseña en otro lugar que cada escalón puede parecer un obstáculo, pero cada escalón, una vez que lo superamos, nos va a dar más fuerza. Cada vez que superemos algo que parecía un impedimento tremendo, nos vamos a sentir más fortalecidos. Justamente como estamos estudiando últimamente las parashot de estas semanas con nuestro patriarca Jacob Israel. Entonces, espero que todo esto les haya sido de utilidad. A su vez, les dejo un mensaje de optimismo. ¿Y vieron cómo es esto de ser judío? Dos judíos, tres opiniones. ¿Estás de acuerdo con lo que vimos hoy? Debatí conmigo. Dale al botón de seguir para unirte a la conversación. Hasta la próxima. Am Israel High.